Reciba un atento saludo. Mi nombre es Marco Alexander Chango Pérez. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular Loja de la carrera de Derecho. Estoy cursando el tercer semestre. Pertenezco al paralelo 104 bajo la guía y acompañamiento del docente Magíster Condolo Ácaro Jackson Vicente. En esta oportunidad voy a tener el agrado de analizar el artículo del ilustre pensador y jurista Dr. Carlos García, con el tema Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. El caso de los pueblos Guaorani y Taromenane. Sean todos y todas bienvenidos. El artículo Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, el caso de los pueblos Guaorani y Taromenane, del doctor Carlos Eduardo García Torres, aborda un tema crucial en el contexto ecuatoriano: la coexistencia de sistemas jurídicos distintos, particularmente el estatal y de los pueblos indígenas. El autor plantea la insuficiencia de la tolerancia cultural como fundamento para la convivencia y propone la opción de una visión intercultural. Bueno, antes de comenzar, es muy importante leer estos tres puntos. El reconocimiento constitucional. La Constitución ecuatoriana establece que el Estado debe velar por el respeto y la promoción de la diversidad cultural y reconoce la plurinacionalidad y la interculturalidad como componentes fundamentales de la identidad nacional. Los sistemas jurídicos propios. Se establece que la justicia indígena tiene el mismo valor que la justicia ordinaria y que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen sus propios sistemas jurídicos. Y esto sugiere que mientras se respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales, los pueblos indígenas son libres de resolver sus conflictos internos, de acuerdo con su propio conjunto de normas y procesos. La importancia de la interculturalidad. El proceso de comunicación e interacción entre diversas culturas que permite la creación de una sociedad más justa y equitativa se destaca como el significado de la interculturalidad. Marco conceptual. La tolerancia cultural implica reconocer que todas las culturas son valiosas y merecen ser respetadas, independientemente de su origen, religión, idioma o forma de vida. Cuando se reconoce la validez de los sistemas jurídicos indígenas, se les otorga a los pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a gobernarse a sí mismos, de acuerdo con sus propias normas y tradiciones. Teniendo autonomía propia, su justicia indígena tiene un enfoque holístico que busca resolver los conflictos de manera integral, teniendo en cuenta las causas sociales, económicas y culturales que los originan, desde un enfoque comunitario que busca restaurar la armonía y la paz dentro de la comunidad. La interculturalidad implica reconocer y respetar las diversidades culturales y promover el diálogo y el entendimiento entre diferentes culturas, promover la participación de todos los grupos culturales en la construcción de la sociedad. Como se conoce la cosmovisión de la cultura, es más fácil entender sus normas, valores y prácticas. La hermenéutica intercultural es importante para la aplicación de la justicia indígena. Cuando se interpretan las normas y procedimientos de la justicia indígena desde una perspectiva intercultural, es más probable que se comprendan y se respeten. La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas y formas de vida que existen en la sociedad. La diversidad cultural es una característica fundamental de la humanidad. Cada uno de estos conceptos ayuda a comprender las diferencias culturales y promover el diálogo y el entendimiento armonioso. Preliminares de la sentencia. Antecedentes del caso. En este artículo nos narra los hechos ocurridos en la comunidad guaraní de Yarentaro, en la provincia de Orellana, el 5 de marzo de 2013. En este día, dos ancianos guaraní fueron asesinados presuntamente por individuos taromenane. Como represalia, un grupo de 17 guaraní organizaron una incursión contra los taromenane, en la que mataron a varios individuos y capturaron a dos niñas, de 3 y 6 años de edad. Estas niñas fueron asimiladas en las comunidades Dícaro y Yarentaro. La posición de la Fiscalía General del Estado.
El autor de ese artículo identifica los siguientes puntos destacables en el discurso de la Fiscalía General. En Ecuador existe multiplicidad de pueblos y nacionalidades que todos los pueblos y nacionalidades están sometidos a la Constitución de la República. El marco jurídico estatal debe ser respetado, aún sobre las diferencias culturales. Se puede reconocer las particularidades de otras culturas a condición de que tales culturas respeten las características esenciales de la cultura mestiza, respeto a la vida y a la convivencia pacífica. El autor caracteriza este discurso como enmarcado dentro de la concepción de la tolerancia que Force 2012 llama de permiso. En esta concepción existe una cultura hegemónica que otorga su asentamiento a otras culturas para que puedan acceder a los derechos, pero se reserva el derecho de interferir con ellas, si así lo consideran necesario. El autor concluye que en el centro de interés de la Fiscalía General lo constituye tanto la cultura mestiza como el orden jurídico estatal. Las culturas involucradas en el proceso se encuentran en la periferia de la visión expuesta por la Fiscalía General, dado que el interés principal es la consecución de los fines del Estado y de la cultura hegemónica que subyace tras él. El caso de los Guarani y Taromenane es un ejemplo de la tensión que existe entre la cultura hegemónica y las culturas indígenas. La decisión de la Corte Constitucional en este caso será importante para determinar la relación entre la cultura hegemónica y las culturas indígenas del Ecuador. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, en respuesta a la solicitud de la comunidad guaraní, aboga por una perspectiva intercultural en el caso de genocidio. Destaca la importancia de la justicia indígena y propone una interpretación que permita una pena atenuada. Subraya la igualdad política entre la cultura indígena y el sistema jurídico estatal, promoviendo el diálogo y negociación como vías para resolver el conflicto de manera consensuada y respetuosa. Se pronuncia la defensa de los guaraníes y destaca las diferencias culturales, subrayando la cosmovisión propia del pueblo y su igual validez. Argumenta que imponer normas ajenas sería ineficaz, que la comprensión difiere. Niega la imposición de nociones occidentales y cuestiona la utilidad del sistema jurídico estatal. Este enfoque, que se alinea con una concepción de tolerancia que reconoce las creencias guaraníes como éticamente respetables e intrínsecamente valiosas, independientemente de la perspectiva estatal o hegemónica. La Corte Constitucional aborda tres problemas en relación con la posible contradicción del artículo 441 del Código Penal con normas constitucionales e internacionales. Estos incluyen la vulneración de derechos colectivos, el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la posible violación del principio de igualdad material respecto a los pueblos originarios. Estos problemas reflejan la concepción jurídica dominante y su relación con la cultura hegemónica, evidenciando las tensiones asociadas con la tolerancia y la superioridad cultural. La Corte Constitucional ecuatoriana toma como referencia la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el caso de la comunidad Mayagna Sumo, Aguas contra la República de Nicaragua, se considera que existen disposiciones constitucionales que buscan hacer realidad la protección de la diversidad cultural. En las consideraciones de la justicia constitucional colombiana, al referirse a dos sentencias clave, la T-496-96 y la T-254-94, la primera critica la noción unitaria de la naturaleza humana, abogando por la consagración constitucional del respeto a la diversidad cultural y promoviendo una identidad basada en valores étnicos. Esto implica un cambio en la visión política hacia el pluralismo normativo. En contraste, la segunda sentencia subordina a la diversidad cultural, a los valores de la cultural hegemónica. Este análisis revela una tensión dentro de la justicia constitucional colombiana, destacando la importancia de la diversidad étnico-cultural en las decisiones judiciales. Consideraciones propias de la justicia constitucional ecuatoriana. Centrándose en la sentencia 008
09-SAN-CC, la Corte Constitucional destaca la diversidad epistémica entre culturas y reconoce el pluralismo jurídico en el Ecuador. Establece 4 principios interculturales, incluyendo la continuidad histórica y la interpretación intercultural. La Corte argumenta que personas de culturas originarias pueden vulnerar el ordenamiento penal debido a las condiciones propias de su cultura. Analiza la relación del artículo 441 del Código Penal con el Convenio 169 de la OIT, recomendando un ejercicio hermenéutico intercultural. En la base del principio de igual materia, sugiere un trato diferenciado para el pueblo guaraní, no paritario frente a la cultura mestiza. Finalmente, insta al juez a realizar una interpretación intercultural del artículo 441 mediante estudios sociológicos y antropológicos. Este enfoque promueve el diálogo epistémico entre normas hegemónicas y la de los pueblos ancestrales. En conclusión, el artículo resalta 3 aspectos importantes. En primer lugar, resalta que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido principios que reconocen la marginación estructural de los pueblos ancestrales. Se menciona un fallo precursor de aceptación judicial de la concepción de estima de la tolerancia cultural hacia los pueblos indígenas. En segundo lugar, la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia T 496-96, adopta la concepción de estima de la tolerancia cultural hacia los pueblos originarios. Por último, la Corte Constitucional Ecuatoriana, en el caso analizado, parece favorecer a la concepción del respeto de la tolerancia cultural, valorando las concepciones culturales diversas como políticamente y jurídicamente iguales, según la perspectiva de Force 2012. Muchas gracias.